Hoy nos toca hablar de lo que está pasando en Venezuela, no solamente de lo que pasó ayer, de lo que está pasando ahora, porque está previsto que en el día de hoy haya una nueva marcha de la oposición. Tengan en cuenta que el saldo de las dos marchas de ayer, una de la oposición y otra convocada por el oficialismo, terminó con 3 muertos. 2 jóvenes, uno de 17, uno de 24, uno de ellos incluso ni siquiera participaba de la marcha, iba a un partido de fútbol y encontró la muerte en medio de una manifestación, en medio de un disparo, y también falleció un militar. Y a pesar de estas escenas de violencia, hoy se convoca a una nueva marcha. Para entender el contexto de esta situación, vamos a hablar con Carlos Correa, que es el director ejecutivo de Espacio Público y profesor investigador del Centro de Derechos Humanos de la UCAB. Está con nosotros vía Skype. Le agradecemos mucho a Carlos estos minutos que se toma para explicarnos qué está pasando en Venezuela hoy y por qué sentimos, al menos desde la Argentina, que la situación es cada vez más violenta. Bueno, creo que fundamentalmente tiene que ver con que no hay mecanismos de acuerdo, ¿no? A finales del año pasado, efectivamente, hay una grave crisis política que está mezclada con una grave crisis social y económica. Tenemos la inflación, el año pasado fue de 700%, este año se habla de que va a ser más de 1000 y tantos %. Y eso es generando la necesidad de que efectivamente haya algún tipo de solución política a la grave situación que estamos viviendo. Y eso el año pasado, por un lado, la oposición intentó hacer un referéndum revocatorio. A finales del año pasado tenían que hacerse las elecciones a gobernador. A gobernador, sí. Y se postergaron. En Argentina. Uh-huh. Exactamente. Y esas se postergaron y no se sabe cuándo se van a realizar. Y además, el Tribunal Supremo de Justicia ha venido sentenciando en contra de la Asamblea Nacional. Entonces, esa grave crisis política no tiene un canal, digamos, institucional para resolverse. La oposición ha decidido efectivamente organizar manifestaciones, las hizo durante toda la Semana Santa y para mañana anuncia la misma convocatoria que hubo en el día de ayer, y efectivamente no solo fueron las personas que fallecieron, hubo también más de 1000 arrestos. Uh-huh. Todavía hay 450 personas detenidas de lo que ocurrió en el día de ayer, y la respuesta gubernamental ha sido efectivamente tratar de que esas manifestaciones no puedan realizarse de manera completa a los lugares donde lo quieren hacer, sino sí, que de hecho estamos viendo, Carlos, mientras usted habla, estamos viendo parte de los bloqueos de la Guardia Nacional Bolivariana, ¿no? Así se llama, ahí las iniciales GNB, a las manifestaciones de la oposición. Sin embargo, también había manifestaciones a favor del chavismo, son las mareas rojas, como suelen decirle muchos, por el color que llevan los simpatizantes, que sí pudieron llegar hasta el Palacio de Miraflores. Ahora, le pregunto, las dos partes, por así decir, se acusan de casi lo mismo, que es de golpismo. Es decir, por un lado, la oposición dice que el gobierno está haciendo un autogolpe, mientras que desde el gobierno dicen, no, en realidad es la oposición la que está generando un intento de golpe de Estado. ¿Cómo se entiende esto? Mira, nuestra perspectiva es la perspectiva del análisis desde los derechos humanos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ocurre? En líneas generales, efectivamente ayer en Caracas hubo concentraciones diversas. La oposición convocó en 26 lugares que terminaron, las imágenes que ustedes muestran son de la autopista y de algunos otros lugares de Caracas, y el gobierno concentró en una avenida principal en el centro de la ciudad. Pero también se realizó en casi todos los estados, hubo movilizaciones ayer también muy importantes de la oposición y no hubo el equivalente de las manifestaciones del chavismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente hay una pretensión desde la élite política que está en el poder de no hacer ningún tipo de concesión a un modelo de cohabitación o de compartir el poder, que además está en el diseño constitucional, como son las atribuciones de la Asamblea Nacional. Uh-huh. O sea, de hecho, se disolvieron las atribuciones de la Asamblea Nacional. Sí, la Asamblea Nacional, le aclaramos a la gente que nos ve, viene a ser el Congreso de Venezuela, que es unicameral y que casi 2/3 es ocupado por miembros de la oposición. Lo que pasa es que cuando ellos legislan y sacan leyes, se las rebota, se las veta el Tribunal Superior de Justicia. Claro, y el Tribunal Supremo de Justicia fue designado. Bueno, y ahí justamente estaba hablando de diputados, sí, al final del periodo, sin completar
los requisitos legales. Incluso algunos de los magistrados no tienen los títulos para ser magistrados. Entonces eso genera un conflicto entre poderes, que es lo que está también detrás de todo esto, pero que está teniendo apoyo popular en distintos sectores. Toma en cuenta que ayer también ocurrió que, por ejemplo, algunos canales fueron sacados del aire, canales internacionales que estaban dando cobertura a lo que ocurría en Venezuela. Fue sacado del aire un canal que se llama El Tiempo de Colombia, fue sacado TN de Argentina, ya antes habían sacado otros canales que se distribuyen a través de Internet. Es decir, realmente no se permite la deliberación, que es lo propio en una sociedad. Es decir, es lógico que en una sociedad haya diferencias, pero tiene que haber mecanismos institucionales para resolverla. Bien. Carlos, le agradecemos mucho esta comunicación. Ha sido muy claro, nos ha dado un contexto de lo que está pasando en Venezuela en este momento. Muy amable. De nada, que tengan buen día. Hasta pronto.